Hola, bienvenidos. En esta ocasión voy a hacer un análisis de datos con matemática orientado principalmente a los datos que se obtienen en el Laboratorio de Experimentación Física 2, manejo básico de un circuito, y principalmente voy a hacer énfasis en la construcción de las gráficas con las barras de error. Es un aspecto muy importante a tener en cuenta en el momento de reportar datos experimentales. Bueno, vamos entonces a iniciar. Lo primero que hacemos siempre, y recuerden que es importante este paso inicial, es establecer como directorio raíz el directorio donde está este archivo, es decir, el archivo de análisis de datos con matemática barras de error o barras de error. Lo colocamos en una carpeta donde podamos acceder y donde va a estar el archivo con los datos. Entonces lo primero que vamos a hacer es observar en qué directorio vamos a estar ubicados. En este caso este es mi directorio por defecto, y cuando digo set directory es porque voy a dejar este como mi directorio base. Podemos mirar en ese directorio cuáles son los archivos, y en este caso voy a utilizar los archivos, el archivo de datos que tengo aquí, este de datos de experimentación física. Pero primero que vamos a hacer entonces es ir al montaje. ¿En qué consiste este experimento? Consiste simplemente en que tenemos un circuito en el cual tenemos una resistencia X, tenemos un voltímetro conectado en paralelo con la resistencia y un amperímetro en serie con la resistencia, lo cual me permite obtener los datos de voltaje y corriente que atraviesa esta resistencia. Tenemos una fuente y tenemos una resistencia variable, en este caso representada por este trimmer. Entonces tenemos este arreglo experimental y lo que hacemos es simplemente variar el voltaje de la fuente. Con la variación del voltaje de la fuente tenemos un voltaje en la resistencia y una corriente respectivamente. Entonces tomamos datos de corriente y datos de voltaje, claro, teniendo en cuenta no superar un valor límite. En este caso nuestro valor límite para la corriente que circula por el circuito son 200 miliamperios, para evitar que pues se queme el fusible. Listo. Entonces, una vez hemos tomado los datos de este sistema, pasamos a importarlos. Entonces, lo primero a tener en cuenta es que debemos importar los datos con el nombre que nos aparecen en la parte superior, es decir, esos datos que nosotros vamos a importar son los datos experimentales. En este caso son datos. Observen que tenemos varias cosas. Primero tenemos una columna superior donde aparecen los datos para una resistencia R1, una resistencia R2, una resistencia R3, cuando colocamos las resistencias en serie y cuando colocamos las resistencias en paralelo. Bueno, lo primero es quitar esas dos filas, no nos interesan. Observen que con el primer rest, es decir, hemos quitado la primera fila, y si dejamos un segundo rest, entonces tenemos únicamente los datos. Es importante tener en cuenta que esos datos deben estar separados por punto decimal, y que cada uno de los datos, que los datos se reportan con punto decimal y que cada uno de los datos está separado por coma, para formar un archivo CSV, es decir, valores separados por coma. Bien, entonces voy a llamar datos 01 a esos datos. Observen que son los datos crudos. Voy a poner punto y coma aquí para que no me visualice. Y ahora voy a observar cómo es mi tabla. Entonces observen que mi tabla contiene aquí voltaje, corriente, voltaje, corriente, voltaje, corriente y voltaje para la primera resistencia, corriente y voltaje para la segunda resistencia, y así sucesivamente. Entonces aquí podemos ya visualizar cómo están los datos. Cuando uno ya ha importado los datos, casi siempre uno de los problemas fundamentales de estos laboratorios es el cálculo adecuado de las incertidumbres, y para ello es necesario tener en cuenta el multímetro con el que se toman la resistencia
y el voltaje. Entonces iniciamos consultando el manual del multímetro. En este caso voy a consultar este manual de este multímetro, que es el UT39A, que es con el que trabajamos generalmente en el laboratorio. Si vamos al manual, vamos a encontrar esta pequeña tabla, que es donde nos indica cómo debemos calcular la incertidumbre en los valores medidos, y tenemos esta tabla. Bueno, entonces la cuestión aquí consiste en definir una función que me permita calcular cuál es la incertidumbre de estos valores que medimos en función de el valor que medimos, pero también de el rango en el multímetro que hemos utilizado. Es decir, no tiene la misma precisión un dato que hemos medido en el rango de los 200 milivoltios a uno que midamos en el rango de los 200 voltios. Para eso tenemos esta tabla. ¿En qué consiste esta función? Bueno, le doy un valor y le doy un rango. Entonces le doy un valor para indicar cuál es el valor que leo en el multímetro, y un rango para indicar cuál de estas operaciones voy a registrar, cuáles voy a evaluar. Observen que la forma de determinar cuál es la incertidumbre es diferente de acuerdo a los rangos. Estos 4 rangos tienen la misma técnica, pero el último tiene una técnica diferente. Entonces lo que hacemos es decir, si estamos en el rango 1, que sería este primer rango, observen que nos dice que es más o menos 0.5% más una cuenta. ¿Qué significa esto? Entonces yo voy a decir que si estoy en el rango 1, tomo el valor que ingreso, es decir, el valor que mido, lo multiplico por 0.5 dividido entre 100, que equivale al 0.5%, y le sumo una vez este valor, que es 100 microvolts. Es decir, si mido un voltaje de 200 milivoltios o en el rango de los 200 milivoltios, lo multiplico por 0.5, lo divido entre 100 y le sumo 0.1 milivoltios, es decir, 100 microvoltios, que es este. El primero, segundo, tercero y cuarto rango funcionan de la misma forma, y observen cómo funciona el de los 1000 voltios. Tomamos el valor, lo multiplicamos por 0.8, lo dividimos entre 100 y le sumamos 2 veces este valor. 2 veces este valor es 2 veces por 1 voltio. Es claro que estamos midiendo en este rango de valores, es decir, que la incertidumbre nos da en el mismo rango de valores que nosotros estamos midiendo. Entonces con eso hay que tener cuidado. Ahora hay que tener cuidado con que la tabla, en el caso de que cambiemos en la tabla de rango para el multímetro, pues hay que tener eso en cuenta y saber cuáles valores se midieron en la tabla con cuál rango del multímetro. Una función idéntica la debemos construir en este caso para la corriente. Observen que aquí tenemos la tabla, hacemos la misma operación. Voy a mirar por ejemplo este, que es el segundo, tercero, el quinto. Entonces en el quinto tengo 1.5 sobre 100 volts, 1.5 sobre 100 por el valor, o sea el 1.5%, y le sumo una vez este valor, que es 100 microamperios, es decir 0.1. Y en el sexto tenemos 2%, es decir 2 sobre 100 por el valor que midamos, más 5 veces 10 miliamperios. Y tenemos así nuestra función que nos permite determinar cuál es la incertidumbre tanto en el voltaje como en la corriente. Ahora, si ya tenemos las funciones definidas, entonces vamos ahora a pasar a construir nuestra tabla de valores. Es decir, nuestra tabla de datos, voy a llamarla tabla de datos 2, y voy a decir que es una tabla que contiene primero unas filas que están dadas por, voy a decir que colocamos primero, voy a bajar esto, el dato 01 de la tabla de datos 01, el 10º dato, tomo el primer elemento, es decir la corriente, y calculo en este caso la incertidumbre en la corriente de ese dato 10º primero, es decir del primer elemento de la primera fila o de la 10ª fila,
y esto está dentro del rango 5, es decir, el rango 5 es este, que corresponde a los 200 miliamperios. Entonces ese es mi primer dato, o sea que en esta fila me va a aparecer el dato y al lado aparece la incertidumbre. Bueno, igualmente calculamos esto para el voltaje. En este caso tenemos que en la tabla tenemos la tabla de datos 1, la segunda columna, la décima fila, la segunda columna, y calculamos la incertidumbre en el voltaje. Observen que aquí estoy llamando a esta función de aquí. Listo. Y ahora con esa función tenemos la incertidumbre en el voltaje. Bien, ahora en esta tabla vamos a decir que I va desde 1 hasta la longitud de datos 0,1 y generamos la tabla. Bien, entonces esta es la tabla que se nos genera. Voy a mirar esa tabla en general y observen que tenemos entonces el dato de la corriente y su respectiva incertidumbre, el dato del voltaje y su respectiva incertidumbre. Eso es lo que significa calcular esta fila, es decir, cada una de estas filas está compuesta de el dato de la corriente y su respectiva incertidumbre, dato del voltaje y su correspondiente incertidumbre. Y tenemos entonces esta tabla de datos 2, que es la tabla donde ahora tengo mis datos con todas sus incertidumbres. Una vez he calculado las incertidumbres, vamos a pasar a mirar cómo calculamos las barras de error. Las barras de error son simplemente puntos de los datos acompañados de la incertidumbre que tenemos en cada uno de los datos. Entonces, lo primero que hay que hacer es llamar a este paquete. El paquete se llama error bar plots, en el que tenemos las funciones necesarias para trazar esas barras de error. La observación que es necesario tener en cuenta es que cuando construimos las barras de error, en esas barras de error tienen un formato muy particular que consiste en el dato, error bar, el delta de el primero, que en este caso es la corriente, y el delta del segundo, que en este caso es el voltaje. Es decir, que ahora vamos a tomar una tabla muy parecida a la que tenemos allá y observen que en cada una de las filas va a estar primero datos 2, la 1 y la tercera. Entonces, vuelvo a este punto y observo esta tabla. Observen que voy a trabajar con datos 2. Entonces, en datos 2, que tengo? En la primera columna tengo los datos de voltaje y en la tercera columna tengo los datos de corriente. En la segunda columna tengo los datos de incertidumbre en la corriente y en la cuarta columna tengo los datos de incertidumbre en el voltaje. Entonces, construyo una fila de datos que consiste de la corriente, el voltaje y la barra de error del dato de corriente y el dato de voltaje. Construimos esta tabla que va con I desde 1 hasta la longitud de los datos 2 y tenemos una tabla como esta. Observen que esta tabla contiene en cada una de sus filas el dato de voltaje corriente, la barra de error con el error en la corriente y el voltaje. Eso para todos los datos que tenemos en la tabla. Ahora vamos a mirar cómo queda esa tabla. Esa tabla tiene esta expresión. Datos 3, disculpen, datos 3. ¿Sí? Tenemos el dato correspondiente y su correspondiente dato de error. Bueno, ahora voy a usar una notación que es bastante interesante, es muy práctica, que es la notación de span array, que consiste en, voy a tomar la tabla de datos 2 y voy a tomar todas sus filas.
pero como esta tabla tiene 4 columnas, voy a tomar únicamente la primera columna y la tercera columna. Es decir, aquí digo que voy a tomar todas las filas y con esta orden le digo que me seleccione únicamente las columnas 1 y 3. Entonces, si digo que me lo lleve a la forma de tabla, observen que tomo únicamente la columna 1 de aquí y la columna 3. ¿Bien? A eso lo voy a llamar datos 4. Ya verán por qué necesito esa tabla de datos 4. Bien. Ahora, pues lo que viene es simplemente trazar las barras. Para trazar las barras utilizamos una notación muy sencilla que consiste en error list plot datos 3, es decir, estos datos que contienen los datos de corriente, voltaje y error o barra de error en X y Y, en I y B. Voy a decir que el punto sea un punto de tamaño pequeño, es decir, los puntos donde aparecen los datos, y que sean de color rojo. Entonces, obtenemos las barras de error. Esto lo podemos ampliar un poco. Aquí únicamente tengo las barras de error. Entonces, esta es la incertidumbre en el voltaje y esta es la incertidumbre en la corriente. Vamos a reducir esto y ya tenemos en barras pues la gráfica de estas barras de error. Una vez hemos calculado las barras de error, pasamos a hacer el ajuste. El ajuste que vamos a utilizar es un ajuste de un modelo lineal, es decir, voy a decir Linear Model Fit, datos 04. Por eso fue que aquí generé la tabla. En el punto anterior generé la tabla que contiene únicamente los datos de voltaje y corriente, es esta tabla. Entonces voy a tomar esos datos 4, digo que voy a hacer una regresión lineal en la cual tenemos un término independiente y una variable x, aquí la llamé x, pueden llamarla como deseen, y cuando damos esta función nos devuelve la ecuación que ajuste esos datos. Ahora vamos a hacer en show, voy a hacer dos gráficas. Primero voy a hacer un plot de este feed 1, pero para poder hacer ese plot de feed 1 tengo que decirle que me lo lleve a la forma normal. O sea, ¿qué hace normal de feed? Pues nos devuelve únicamente la ecuación de la recta que tengo acá. Entonces plot normal feed y voy a decir que x, que es la variable, va entre 0 y 200. Entonces digamos que si tomo únicamente esto, pues tengo la ecuación de esa recta. Pero ahora quiero mostrar juntas tanto las barras de errores como la gráfica de la función de ajuste. Y tenemos que ese lo hemos llamado barras. Es decir, esto es barras. Y observen que ya tenemos la curva de ajuste, que es la que está en azul, los datos de cada uno de los puntos y sus correspondientes barras de error. Podemos hacer una pequeña adorno a la gráfica, y es añadirle, como siempre necesario, las etiquetas de los ejes. Recuerden que la corriente que está en el eje de las abscisas está medida en miliamperios y el voltaje que está puesto en el eje de las ordenadas está medido en voltios. Entonces damos para tener estas pequeñas etiquetas. Si queremos añadir otra etiqueta, como por ejemplo plot, decimos simplemente que esto es voltaje versus corriente, y tenemos el nombre de la etiqueta. Y ya con esto después hemos trazado la gráfica de la función. Ahora lo último que nos queda por hacer es determinar cuál es la incertidumbre que tenemos tanto en la pendiente como en el intercepto, y eso
lo calculamos con las incertidumbres. Para ello vamos a utilizar una función de matemática y de Linear Model Fit, que consiste en de este fit que hicimos aquí, que lo llamé fit 01, que aquí lo volví a llamar. Yo voy a consultar algo que es la tabla de parámetros. En la tabla de parámetros aparece primero para el término independiente cuál es el coeficiente, y este corresponde al intercepto en el eje vertical, y este corresponde a la pendiente. Además nos devuelve cuál es el error estándar, es decir, con esto podemos calcular el intervalo de confidencia de los datos o de estos parámetros. Entonces tenemos esto. Entonces lo primero que voy a intentar recrear rápidamente es cómo puedo crear una tabla a partir de esto. Entonces a estos parámetros voy a llamar parámetros a esto, listo, y voy a empezar por mirar qué hay en parámetros. Entonces voy a observar que en la primera tengo la misma tabla, en 1.1 tengo la tabla de datos que está aquí dentro, pero voy a consultar la segunda fila y observen que en la segunda fila, que corresponde a esta de aquí, tenemos los datos del término independiente, pero voy a tomar el segundo dato. El segundo dato corresponde a esta incertidumbre, a este intercepto. Si tomo el tercer dato, la tercera, observen que estoy tomando este valor de aquí. Y si quiero tomar cuál es la incertidumbre en la pendiente, en el intercepto, pues entonces vamos a decir que es 2,3 y corresponde a este valor. Bueno, esto simplemente para organizarlo un poco, darle un poco de orden y decir que voy a construir una función en la cual b es igual a menos 0.018, más o menos 0.078, y la pendiente 0.010, más o menos 0.00069. ¿Qué es cada una de estas cosas? Entonces observen que cuando hacemos este cálculo de la pendiente, que es la que nos interesa, tenemos este valor que es 0.01027, pero ese valor está en voltios por miliamperio. Si hacemos la transformación de esos voltios por miliamperio a voltios por amperio, obtenemos 10.27. Es decir, que la resistencia en este caso corresponde a 10.27 ohmios. Si hacemos lo mismo, y es necesario hacerlo, y es tomar el valor de la incertidumbre en esa pendiente, que es este valor, que lo aproximamos allá a 0.0007, y lo multiplicamos por 10 a la 3, obtenemos 0.07. Es decir, que nuestro dato de resistencia, en este caso esa resistencia va a ser igual a 10.27 más o menos 0.07 ohmios. Si intentamos, si queremos saber cuál es el valor o el porcentaje de error que tenemos en esa medida, pues simplemente hacemos el cociente entre la incertidumbre, que es 0.07, y el 10.27, multiplicamos esto por 100 y tenemos 0.68, es decir, 0.7%. Es decir, que hemos determinado, de acuerdo al método utilizado, el valor de la resistencia con un 0.68% de incertidumbre o error. Bien, eso es todo. Lo que restaría aquí sería, si tenemos ya todos los datos de nuestro experimento para diferentes resistencias, pues simplemente ir importando cada uno de estos y determinar en cada caso cuál es el valor de la pendiente que corresponde a la resistencia, sin olvidar siempre calcular la incertidumbre. Bueno, eso es todo.
Muchas gracias. No olvides que si te gustó el video y si te ha sido útil, darle like, comentar. Si tienes alguna inquietud sobre el video, bien puedes preguntarme a través de mi canal en YouTube. Muchas gracias.